Eh, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta ocasión nuestro grupo va a exponer sobre el sueldo y el salario, que es de la parte de egresos. Los integrantes somos los siguientes: Chávez Mendoza Camil, Soto Cruz Rubén y Soto Cruz Miguel Ángel. Camil, por favor, puedes empezar. Ya, ¿se me escucha, no ve? Sí, se te escucha. Ya. Bueno, comenzando con el sueldo y salario. Bueno, a pesar de que sean palabras que designan casi lo mismo, existen diferencias en lo que va a englobar una y otra. En principio, ambos conceptos son una remuneración económica que recibe un trabajador por servicios prestados. Sin embargo, sueldo y salario no son sinónimos, ya que tienen algunas diferencias entre ambos. Siguiente página, por favor. Ya. El sueldo es el pago fijo que recibe un trabajador por parte del empleador o la empresa, a cambio de sus servicios o el desempeño de un cargo o también un servicio en lugar de trabajo por tiempo determinado. En cambio, por otra parte, el salario es una retribución económica por la prestación de servicios. Esta diferencia del sueldo se va a calcular por los días u horas o que se trabaja. Quiere decir que la cantidad depende del tiempo y la cantidad de trabajo, donde el esfuerzo del trabajador es lo que va a marcar la cantidad a pagar. Obviamente que el que más trabaja, más va a ganar. Siguiente página, por favor. Ya, un ejemplo de sueldo puede ser si consideramos contratar a una persona para realizar las tareas de mensajería de una empresa que debe trabajar de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde a cambio de 3.500 bolivianos mensualmente. En cambio, si queremos, por ejemplo, contratar a la misma persona, pero ya no por la empresa que le va a ofrecer un sueldo fijo, sino por una empresa como Pedidos Ya, que le va a pagar un salario variable en función del número de entregas, domicilios que va a realizar por día, el cual puede elaborar los días que desee y en los horarios que más converse, si es que estudia o tiene otro trabajo o realiza otra actividad. Pero obviamente los montos de su remuneración dependerá de su rendimiento y de la cantidad de tiempo a la que se dedique a hacer su actividad. Ya, la diferencia entre ambos está en que el sueldo va a ser una cantidad fija y se va a calcular bajo premisas o incentivos regulados, ¿ya? Y el salario es una cantidad variable, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, el sueldo, más adentrándonos el sueldo, y con lo anteriormente mencionado, podemos decir que es la remuneración o paga que recibe una persona por parte del empleador por el desempeño de un cargo o servicios durante un tiempo determinado. Como tal, es una cantidad fija, previamente acordada por ambas partes, que es pagada periódicamente al trabajador, bien de manera semanal, quincenal o mensual. Generalmente es mensual. Ya. Siguiente, por favor. Ya, en este sentido, el sueldo no va a estar sujeto a descuentos de días festivos y no va a variar si un mes hay menos días laborales que otros. Siguiente, por favor. Ya, hay que tener en cuenta que si un empleado necesita trabajar más allá de su jornada laboral, el empleador deberá reconocerle con un pago correspondiente a las horas extraordinarias de trabajo. Esto también es conocido por sus horas extras. Siguiente, por favor. Ya, existen también dos tipos de sueldo contable. El sueldo bruto, que es esa cantidad monetaria absoluta que tiene el trabajador sin que le hayan retenido por los impuestos o cotizaciones. Esto puede variar según cada país y región. Ya, el sueldo neto va a ser la cantidad que va a cobrar el trabajador una vez descontados los impuestos y retenciones que van a ser exigidas por cada estado. Y de esta manera vamos a tener que el sueldo es una de las formas que se tiene para recaudar impuestos. Ya, siguiente, por favor. También tenemos tres tipos de sueldo según sus sistemas de retribución. Primeramente, el sueldo fijo, que puede ser mensual y que al final de mes el trabajador va a cobrar por el trabajo realizado.
Segundo es el sueldo variable, aunque también se le conoce por unidad de trabajo, ya que el trabajador va a cobrar por la cantidad de trabajo que va a realizar, sin tener en cuenta el tiempo que se le llevó a realizar hacerlo. Finalmente, el sueldo mixto es una mezcla de estos dos tipos de sueldos anteriormente mencionados. De esta manera se va a fijar un tiempo que va a ser para cobrar el trabajador, además de sus deberes. Por ejemplo, un vendedor de automóviles que tiene un sueldo fijo de 3.000 bolivianos al mes, eh, por realizar cada venta de auto, le van a dar una comisión de 150 bolivianos. Digamos que el anterior mes ha vendido 6 autos. Entonces, el monto extra que va a recibir ese mes fue 900 bolivianos, más su sueldo fijo, que era 3.000. En total recibió 3.900 de su sueldo total, solo el anterior mes. Ya, eso sería todo por mi parte. Paso la palabra a mi otro compañero. Bien, se logra escuchar. ¿Me confirma, por favor? Ya. Bien, docente, compañeros, buenas tardes. Vamos a seguir con la exposición y vamos a tocar el punto de factores determinantes de los salarios. Los principales factores que determinan el salario dependen mucho del país y por lo general son los siguientes. Primero, el coste de la vida. Incluso en las sociedades más pobres, los salarios suelen alcanzar niveles suficientes para la subsistencia de los trabajadores y también de sus familias. De lo contrario, la población activa no podría lograr reproducirse. Mientras exista un mejor nivel de vida en un país, los trabajadores se benefician más. Para ello, los países aprueban leyes por lo que establecen el salario mínimo y otras medidas que intentan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Otro punto es los niveles de vida. Determina, estos determinan lo que se denomina el salario de subsistencia. Permite establecer los niveles de salario mínimo. Mientras existe una mayor demanda laboral, existe una competencia por parte de los trabajadores por conseguir un puesto. Esto genera que el salario disminuya. Otro punto u otro factor es la oferta de trabajo. Cuando no existen muchos trabajadores en un área o hay más o haya más producción de los empresarios compiten entre sí para contratar a los trabajadores, por lo que los salarios tienden a aumentar. Otro factor es la productividad. Los salarios tienden a aumentar cuando crece la productividad. Esto sobre todo depende de las tecnologías disponibles dentro de una empresa. Otro factor es el poder de negociación. La organización de la mano de obra, gracias a los sindicatos y a las asociaciones políticas, aumenta su poder de negociación, por lo que favorece a los trabajadores y hace que el salario sea más equitativo. Bien, pasemos a otro punto, el nivel del salario medio. El nivel salario medio viene dado por la media de todos los salarios de los trabajadores, con independencia de su categoría profesional. Los factores que determinan las diferencias salariales entre categorías profesionales son los siguientes. El valor relativo del producto. Un trabajo cualificado o un trabajador calificado ante un trabajador poco preparado aporta un mayor valor añadido a la empresa, por lo que suele recibir un salario superior. Otro punto es el valor relativo del producto. No, sería el coste requerido para adquirir la cualificación o preparación necesaria. Los empresarios tienen que pagar el precio de la formación profesional, quieren obtener la mayor rentabilidad posible. Un ejemplo,
Si los ingenieros no cobrarán más que los albañiles, muy pocas personas estarían dispuestas a invertir su tiempo, dinero y esfuerzo para llegar a ser ingenieros. Bien. Otro es la escasez relativa de ciertas especializaciones laborales. Los trabajos donde existe mayor demanda laboral suelen estar peor pagados. Por otra parte, los trabajos menos comunes suelen estar mejor pagados. Otro punto es el interés relativo del trabajo. Los trabajos desagradables, difíciles y también peligrosos suelen estar mejor pagados que otros trabajos más fáciles. Por ejemplo, un conductor de camiones que transporta explosivos va a cobrar más que uno que transporta alimentos. Otro es la movilidad de trabajo. Cuando la mano de obra está en un solo lugar, las diferencias salariales son mayores. Por otro lado, la disponibilidad de los trabajadores para desplazarse en busca de empleos tiende a reducir las diferencias salariales entre las empresas. Otro punto es el poder de negociación comparativo. Un sindicato puede conseguir mejorar el salario para sus afiliados que para los trabajadores que no están afiliados. Otro punto es la costumbre y legislación. Muchas diferencias salariales tienen sus orígenes en las costumbres y en las legislaciones que varían de acuerdo a los países. Ahora vamos a ver la teoría de los salarios. La primera teoría relevante sobre los salarios es del filósofo italiano Santos Tomás de Aquino, que definía el salario justo como aquel que permitía al receptor una vida adecuada a su posición social. También marca cuál debe ser el nivel salarial. Bien, la teoría del nivel de subsistencia menciona que el salario estaba determinado por el consumo necesario para que la clase trabajadora pudiese subsistir. Defendía que los sueldos no debían ser diferentes a los costes. Y finalmente, en los países más industrializados, la producción de alimentos y de bienes de consumo ha crecido desde finales del siglo XIX, con mayor rapidez que la población. Y los salarios también han aumentado. Voy a pasar la palabra a mi compañero. Un momentito. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Voy a continuar con la exposición. Ahora veamos el salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad fija que se paga debido a una negociación colectiva o bien a una ley gubernamental y que refleja el salario más bajo que se puede pagar para las distintas categorías profesionales. En general, el establecimiento de un salario mínimo no anula el derecho a que los trabajadores puedan demandar salarios superiores al mínimo que ya han establecido. El método para establecer un salario mínimo mediante una negociación colectiva tiene una seria limitación, puesto que los acuerdos de la negociación solo afectan a los trabajadores de una determinada fábrica, de una determinada profesión, de alguna industria o de alguna determinada área geográfica, y por lo tanto resulta inadecuado en aquellos casos en los que la tasa salarial en todo el país ha caído hasta niveles demasiado bajos. Al darse cuenta de este fallo, los sindicatos de varios países empezaron, ya desde la década de 1890, a pedir a los gobiernos que desarrollen programas de salarios mínimos, logrando que se aprueben leyes regulando dichos salarios. En la actualidad, muchos países tienen ya leyes de salarios mínimos, pero son más los que tienen salarios mínimos en función a las distintas profesiones. Actualmente en Bolivia el salario mínimo es de 2.250 bolivianos en este 2022, siendo obligatorio para todos los trabajadores de las empresas, cualquier sea su modalidad de contratación o relación laboral, por jornada de trabajo o de tiempo completo. Siguiente, por favor. El aguinaldo
es un derecho que tiene el trabajador y representa un dinero que te pagan anualmente dependiendo del tiempo que hayas trabajado durante ese año. Equivale a 15 días de salario del trabajo o más, dependiendo del contrato. La prima dominical es solo para los que trabajan en domingos y descansan cualquier otro día de la semana. Es un 25% adicional al salario base que corresponde a un día ordinario de trabajo. Las horas extra. Las horas extras se pagarán por semana de trabajo. Las primeras 9 serán pagas con un 100% más en el salario. Las que se paguen de 9, las que se pasen de 9 horas serán pagadas con un 200% más de salario que corresponde a la hora ordinaria. La prima vacacional. La prima vacacional es una cantidad de dinero que se paga anualmente. Consiste en un 25% calculado en base, claro, al salario de los días de las vacaciones. Siguiente, por favor. Primas complementarias del salario. Esto se refiere a la cantidad de dinero que reciben los trabajadores tanto del costo como de las instituciones que prestan servicio público y banca, por medio de tabuladores que determinan la cantidad que el trabajador recibe adicional a su salario base por su antigüedad. Por ejemplo, por cada 5 años de servicios prestados hasta llegar a 25 años, los trabajadores del servicio del Estado tienen derecho al pago de una prima como complemento de su salario, es decir, un aumento. Los empleados bancarios, por otro lado, por cada 5 años de servicio cumplidos, reciben un 25% anual basado en un salario mínimo del banco, dependiendo de la localidad, el cual se va a ir incrementando cada 5 años hasta los 40 años. Siguiente, por favor. Ahora veamos sobre las normas protectoras y privilegios del salario. Las normas con respecto a la protección del salario en Bolivia están implícitos en la Ley General del Trabajo, elevado a la ley el 8 de diciembre de 1942. Posteriormente se fue actualizando con el pasar de los años y de los cuales se puede resaltar los siguientes. De las remuneraciones. Tenemos estos artículos. El artículo 52, que resumiendo nos dice que el pago de los salarios no podrán ser inferior al salario mínimo. En el artículo 53, nos dice que los periodos de tiempo para pago del salario no podrán exceder de 15 días para obreros y de un mes para empleados. En el 54, los trabajadores de ambos sexos menores de 18 años y las mujeres casadas recibirán válidamente sus salarios y tendrán su libre administración. Mira, está exponiendo. En el 55, las horas extraordinarias y los días feriados se pagarán con un 100% de recargo y el trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que el diurno con el 25 al 50% según los casos. Y el artículo 56. Siguiente, por favor. Ahí está el artículo 56. Tratándose de obreros a destajo, el salario por días de descanso se establece sobre la base de salario medio durante el mes anterior. Siguiente, por favor. Y también tenemos de los grados de incapacidad y de las indemnizaciones correspondientes. Para esto tenemos dos artículos. En el artículo 88, en el que nos dice que en caso de muerte, los herederos, conforme a la ley civil, tendrán derecho a la indemnización igual al salario de 2 años, contados por meses de 30 días. También tenemos el artículo 91, nos dice la indemnización se calculará sobre la base del salario a que hubiese tenido derecho el trabajador el día del accidente o aquel en el que se declaró la enfermedad. Siguiente. Bueno, con esto habríamos concluido nuestra exposición. Tal vez hay alguna pregunta
o alguna duda antes de finalizar? En ese caso, se tendría que acudir al Ministerio de Trabajo. Y bueno, en la ley está que las horas extra deberían de tener alguna remuneración extra. Y si es que no cumpliera con las pruebas pertinentes, l- el Ministerio de Trabajo tomaría las acciones correspondientes. Sí, danos un momento. Mm, mm. Buenas, buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, licenciado? Ya, compañeros, buenas, no, buenas. Bueno, sigamos con nuestra exposición, que son documentos por cobrar o documentos mercantiles. Bueno, los miembros de mi equipo son yo, Carlos Pavel Tapia, René Lucero y Poma, y Joel Williams Cruz Key. Bueno, los documentos por cobrar o los documentos mercantiles. Bueno, tienen una connotación característica, más que todo en el ámbito legal. Perdón. Bueno, sus características que tenemos son documentos mercantiles que son negociables y no negociables. Entre los negociables tenemos a la letra de cambio, los pagares, los cheques. Ya. Bueno, entre los documentos que no son negociables tenemos a los recibos, las facturas, los vales, las notas de remuneración, las notas de abono y las notas de crédito. Bueno, los documentos no, los documentos negociables, por así decirlo, son todos aquellos documentos que se pueden negociar a través de el endoso, descuentos de una entidad financiera, en una entidad financiera,
Bueno, los, los documentos no negociables son todos aquellos documentos que sirven en base de la contabilidad, ¿no? Perdón, licenciado, estoy un poquito mal de la garganta. Ya, sigamos. Bueno, ¿qué son en sí los documentos por cobrar? Bueno, se trata de documentos firmados y con la promesa de que se va a cancelar en determinado tiempo, de determinado producto en determinado tiempo. Bueno, tienen lapsos y estos lapsos tienen un límite que se deben cumplir, no pueden pasarse. Bueno, hablamos de algunos tipos de documentos por cobrar. En este caso, el cambio, la letra de cambio, se utiliza para asegurar el pago futuro de una deuda y sirve para documentar un crédito otorgado a un cliente. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo de una letra de cambio. Enseguida lo vamos a explicar esta parte. Está un poquito desmenuzado. Aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo se llena la letra por cobrar. Bueno, en la primera parte se pone el valor del importe de la letra de cambio. En este caso son $100,000. Es un ejemplo. La fecha de emisión de la letra de cambio y dónde está expediente. También tenemos el número correlativo de la letra de cambio que emite la empresa. En este caso sería de... Ay, perdón, alguien está preguntando, pero también tenemos el plazo y la fecha de vencimiento. La letra o la única, el nombre del beneficiario, el valor de la letra en forma literal, el recibido, su registro de nombre, del grado, del deudor, su dirección o teléfono, firma del girador o acreedor de la letra, el acepto donde firma el deudor y llena la fecha, la firma del aval o va al endoso de la letra de cambio. Bueno, algunos tipos de documentos son como los documentos en cartera. En este caso es la propia empresa la que se encarga de cobrar directamente los documentos al cliente. Por el concepto de caja del documento por cobrar y el cliente pagará los documentos a la empresa. Otro de los tipos de documentos, tenemos los documentos en cobranza. La letra es enviada a una empresa de cobranza. El dinero de las letras será cancelado siempre en esta y será pagada por los clientes el día del vencimiento de la letra. Esta empresa cobrará por la gestión de gastos por cobranza, por comisión. Bueno, sigue mi compañero. Sí, voy a continuar con la exposición. Siguiente, por favor. Ahí. Voy a continuar con lo que es documentos en descuento, explicando de qué trata y para qué es. Ya, exactamente para los documentos en descuento, una letra es enviada a una empresa de cobranza y esta tiene que anticipar el valor del documento antes de su vencimiento. O sea, antes de que sea cobrado al cliente. Y todo esto tiene que ser menos los gastos y las comisiones y los intereses. Entonces,
Si se envía cierta persona X o empresa o cualquier persona afiliada a la empresa, se tiene que sí o sí ver la fecha de vencimiento y se tiene que anticipar esta fecha de vencimiento. Entonces, he puesto unos como ejemplos en donde se puede ver el envío en letras de descuento al banco, documentos en descuento, documentos por cobrar y el envío de documentos para su descuento. Este simplemente es como un libro diario. Lo mismo en el ejemplo 2, la aceptación de la operación de descuento y envío a la empresa de liquidación. Es lo mismo, solamente como un libro diario, el banco, los intereses que pueda tener este descuento, los documentos y la liquidación de los documentos. Siguiente, por favor. ¿Ya? Voy a explicar un ejercicio que hemos hecho, que era específicamente en cuestión a los documentos en descuento. Entonces, esto es más o menos algo que ya hemos visto y cómo más o menos se maneja. El ejercicio ya tiene acá sus pautas o todos los números. Entonces, siempre, ¿no? Una empresa tiene carteras de letras por un valor de $866,000. ¿Ya? Envía letras por descuento por 321,000 y la empresa de cobranza avisa que aceptó la operación informando que los gastos por comisión e intereses corresponden al 5%. Entonces, de 321,000, bueno, de los 321,000 se saca el 5% y a la fecha de vencimiento los clientes cancelan el 60% de los documentos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya, para explicar el ejercicio, lo único que teníamos que hacer era un libro diario nada más. Y igual que he puesto en el anterior ejemplo, en acá ya está desarrollado. O sea, en la fecha 3 de abril se va a iniciar lo que es el documento en descuento en 321,000. Esto está en dólares ahora, no lo convertí en bolivianos, pero la conversión siempre se daría en base a lo que te diga el ejercicio o en base, digamos, a la conversión actual. Actualmente está a 6,86 o a 6,96 el dólar para convertirlo en bolivianos. Entonces simplemente se pone los documentos en descuento y los documentos por cobrar. Tiene que ser la misma cantidad porque obviamente es lo que vamos a cobrar, no podemos reducir en acá, ni intereses ni nada. Y este va a ser el envío de documentos para su descuento. Es solamente solamente se está explicando. Y para la parte 2 o el número 2 simplemente es la aceptación de este descuento de la empresa. Y la liquidación especificando cobro de intereses. En acá sí vamos a especificar lo que es del banco, sacándole el porcentaje, los intereses y comisiones, y el documento en descuento que sigue siendo el mismo, es 320,000. Se hace las operaciones y al final tenemos la liquidación de documentos en descuento. Esto era en la fecha 10, donde se había aceptado, donde la empresa había aceptado este liquidación de documentos. Y simplemente se pone lo mismo, los documentos por cobrar que nos sobraba y el banco, que es el que, de donde vamos a sacar para pagar esto. Siguiente, por favor. Ya, voy a continuar con las cuentas incobrables, que son, estas son cuentas o documentos que no se pueden recuperar, o sea, que prácticamente se han como que perdido. Existen varios métodos para poder determinar el monto de estas cuentas incobrables. El más usado es la estimación de acuerdo a la experiencia, debiéndose crear una provisión en cada periodo para absorber estos incobrables. Entonces, no es el único método, existen otros métodos, pero este es como que el que más estándar o usado. Y lo mismo para los libros diarios. Aquí he puesto unos dos como ejemplos sencillos, en donde se pone lo mismo, las cuentas incobrables, la cuenta perdida de cuánto va a ser, y el uso de la provisión en este caso, que va a ser lo mismo. En el caso de que un deudor se reconozca totalmente incobrable. Siguiente, por favor. Pasando ya sobre los tipos de documentos por cobrar, voy a hablar un poco de las generalidades que debería tener un documento por cobrar. Estos son distintas a las características, simplemente son como que cosas que sí o sí debe cumplir un documento por cobrar. Por ejemplo, una de ellas es que la mayoría de las veces se utilizan letras de cambio y los pagarés para los préstamos. Esto en corto plazo o largo plazo es lo mismo, y esto más que todo se usa en maquinarias, vehículos, electrodomésticos, todo eso. Otro sería, se distingue una cuenta por cobrar porque es de un acuerdo contractual.
También otra generalidad sería que generalmente incluye un interés en un momento dado. O sea, siempre tiene que tener un interés. Muy difícil que se haga un documento por cobrar sin un interés o sin alguna ganancia. Se clasifican en un estado o situación financiera como un activo corriente. ¿Y qué más? Estos documentos se usan muchas veces para periodos de crédito de más de 60 días, o sea, más de un mes, más de 2 meses en realidad. Y nada, después de esto va a continuar mi... Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con las características de documentos y norma atinente. Antes de todo, tendríamos que hablar sobre los documentos que cobrar. Estos se crean cuando un cliente firma documentos conocidos como promesas de pago, ¿ya? A esto se adhiere el pagaré, también la letra de cambio. El pagaré es una letra de cambio, es un documento donde se ordena el pago en una determinada fecha y suma del monto a prestarse. Este pagaré es un documento que se tiene que hacer la eh, hora y fecha y lugar, también el nombre de quien va a hacer el préstamo y el monto al pie de la firma se tiene que hacer eh, una. Continuando con la exposición, el pagaré, la letra de cambio, es una letra que se firma con un banco. Eh, Hola, ¿se me oye? Sí, se escucha. Muchas gracias. Es un documento de letra de cambio, es un documento que se utiliza en los bancos, donde se otorga una cantidad de dinero en una determinada fecha. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. También tenemos el aval. El aval es un contrato donde el garante garantiza que el interesado va a pagar el dicho monto prestado. También existe la aceptación. La aceptación consiste en la declaración de un deudor, de un documento, una vez esto producida en el momento del préstamo. Siguiente, por favor. Eh, Tenemos también el protesto por falta de aceptación. Esto se considera una forma tradicional para dejar constancia del no aceptación de un pago o un cheque de un pagaré. También existe el endorso. El endorso es un procedimiento específico para la transición de un documento que contiene en un derecho de cobro de una deuda. Es decir, estos se pueden hacer el pago mediante cheques. Siguiente, por favor. En conclusiones, las cuentas y los documentos por cobrar dentro de una empresa son importantes porque mediante estos se pueden tener finanzas sanas dentro de una organización. Las cuentas de un documento por cobrar se presentan en el balance de la situación por activos circulantes. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. A ver, a ver. A ver, una pregunta, jóvenes.
a cualquiera del grupo una letra de cambio, ¿de qué partes consta? Una letra de cambio, ¿de qué partes consta? Sí, licenciado. Sí, decía, una letra de cambio, ¿de qué partes consta? Ya, sobre una letra de cambio, a ver, para una letra de cambio generalmente son tres partes. Tendría que ser el deudor, el beneficiario y el librador. Son las tres partes que para una letra de cambio. Ya, está bien, pero sin embargo, una letra de cambio, dígame, ¿de qué partes consta? Por decirte, dijera fecha, monto, no sé, todo eso. Ah, bueno, licenciado, no sé si estoy en lo correcto, pero yo creo que es el valor, la fecha, el número, el plazo, el nombre del beneficiario, el valor de la letra, el recibo o el recibido, un registro del nombre del girado, la firma del girado y su aceptación. Sí, Creo que está también bien. es el aval. Sí, con eso estaría completo. Está bien. Gracias, licenciado. Ya, bueno, gracias. Por favor, el otro grupo. Ya han expuesto los dos grupos, licenciado. Había un tercero que me decía, No, licenciado, solo hay dos grupos. ya, ya, entonces, bueno, ahí quedamos. ¿Está bien? Nuestros nombres le mostramos. Ya se fue, licenciado. Ya, está bien. Gerson, por favor, de los dos grupos, ¿tienes la nómina? Yo no tengo la carátula de los temas expuestos. Ya, gracias. Por favor, luego me lo pasas. Por favor, les estoy mandando la práctica ya para hacer un balance inicial y un balance ya concluido. Si no es un momentito, hasta mañana en la mañana lo tienen, por favor. Está bien, licenciado. Gracias, licenciado. ¿Está bien, Lic? Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Manches, con razón. No, pues, mira, le digo, no, mejor